Bueno, gracias por venir y voy a presentar un tema que es un poco complejo. He añadido unas imágenes que no sé si van a aportar mucho, pero más que nada es para aportar un poco una conceptualización visual a lo que estoy intentando hacer con el texto fantástico posmoderno. En trabajos anteriores he expuesto varias aproximaciones a la idea del espacio. Perdona, que me voy a cronometrar porque soy una moderadora muy estricta. Ya, he perdido uno, ¿no? Bien. Pues como decía, en los trabajos anteriores he presentado una aproximación a la idea del espacio como sujeto fantástico en el texto posmoderno que definiré brevemente como texto de la segunda mitad del siglo XX, a partir de Borges. En esta idea lo que intentaba conceptualizar es el espacio como mecanismo central para desrealizar el texto, para desrealizar ese efecto de verosimilitud, o el espacio como elemento imposible, como efecto fantástico, como transgresor. Y el objetivo de esta comunicación es seguir profundizando en este tipo de reflexión, centrándome en un motivo espacial que, por la pérdida de referentes que genera, pues puede provocar el horror, que es la idea del infinito. Voy a definir el infinito prácticamente como un infinito arquitectónico, es decir, como la desaparición de la frontera en un espacio físico. Es un espacio ilimitado que en nuestra realidad conocemos como percibimos como un espacio limitado. Por ejemplo, casas que no paran de crecer, o túneles que no terminan nunca, viajes autorreferenciales que imitan la topología de la cinta de Mobius, o mundos que no dejan de multiplicarse. Y lo que persigo es investigar los comunes denominadores de estas figuras en el contexto de la posmodernidad. Antes tengo que mencionar que parto de una base filosófica que voy a exponer. Más o menos la mitad de mi comunicación va a ser esa base filosófica, en la que trazo dos aproximaciones a la figura del infinito desde una perspectiva de la estética de la filosofía. Y estas dos aproximaciones son la peirofobia, o sea, el horror al infinito, y la necesaria afirmación del límite que caracteriza gran parte del pensamiento estético clásico. Esto es una parte, y la otra parte es esta apología del infinito, el amor al infinito, la apeirofilia, podemos llamar, la pulsión a trascender el límite para alcanzar la totalidad, que se materializa en las teorías de lo sublime de la Ilustración tardía y durante el romanticismo. Y lo que quería hacer es cómo estos dos modelos dialogan con los ejemplos del infinito en el texto posmoderno fantástico que me he encontrado. Y eso me ha llevado a la necesidad de formular un tercer modelo que voy a llamar un infinito relacional, a falta de mejor término. Estos tres modelos no deben ser entendidos como una sucesión diacrónica, ¿no?, en el pensamiento estético, porque se repiten y se solapan, por supuesto, a lo largo de la historia, pero yo creo que su presencia sí que es más intensa en ciertos momentos que este pensamiento estético. En cuanto al marco teórico, el infinito es una forma, una figura, un efecto, como le queramos llamar, que se ha analizado en la filosofía, sobre todo en la parte que toca a la filosofía de las matemáticas y a la geometría, que es precisamente donde yo no me voy a meter. Hay varios tratados, hay varios libros sobre esto. Cabe destacar el de Cellini, La breve historia del infinito, o el de Eddie Maurer, Infinity and Beyond. Desde la estética de la filosofía, es decir, si el infinito se concibe como algo bello o como algo feo, está bastante poco trabajado. Y dentro de lo fantástico sí que hay estudios puntuales acerca de, por ejemplo, el infinito en la obra de Borges, que hay un ensayo de Ana María Barrenechea al respecto, o el libro de Lee Richardson que se llama Borges and Space, que trata también de estas topologías del infinito en Borges. Cualquier reflexión sobre el infinito es inevitablemente una reflexión acerca del límite. Y mi propuesta es una reflexión sobre la estética del límite y su importancia en la espacialidad humana, tanto como elemento que estructura nuestra experiencia de lo real, así como elemento, un recurso fundamental en la construcción del realismo literario, por lo tanto también un recurso potencialmente importante para la transgresión de dicho realismo literario. Y también, finalmente, pues mi propuesta debe mucho al filósofo español Eugenio Trías, cuyo sistema filosófico se realiza mediante un desplazamiento conceptual, que para mí es el gran logro de su sistema filosófico, que es colocar la noción de límite
en el centro de gravedad del ejercicio reflexivo, es decir, que el margen se vuelve centro, el límite deviene concepto central para él, para pensar en la posmodernidad, la ética, la estética y la política. Bien, empiezo con el primer modelo, el horror al infinito. Para entender este horror a la falta de límite, es necesario remontarnos a las cosmologías arcaicas que dejarán impronta considerable en la apología del límite en el pensamiento pitagórico, platónico y sobre todo aristotélico. En las cosmologías primitivas, egipcias y mesopotámicas, el mundo se plantea a partir de la antítesis límite e ilimitado. Lo ilimitado es lo originario, pero es también lo imperfecto, de ahí viene esta connotación negativa, es lo imperfecto, lo predivino, lo prehumano e incluso lo inhumano, hasta que interviene la deidad que impone límites en el mundo para estructurarlo y convertirlo en un espacio habitable. Tenemos el ejemplo de la llama babilónica y el que he añadido aquí, que es el Shu en la mitología egipcia, que es la deidad que crea el mundo al separar los límites. Estas cosmologías ejercen gran influencia en el pensamiento presocrático. Podemos destacar el Abirón de Anaximandro como esta sustancia indefinida que precede a las formas, pero ya metiéndonos en la idea de lo ilimitado como lo imperfecto, tenemos la escuela pitagórica, que para los pitagóricos el arqué nace engendrado por lo indeterminado, que poco a poco va tomando forma, se va delimitando en números. Y aquí lo importante es que se separan dos categorías de números, como sabréis, en los que predomina la función limitadora, que son los más perfectos, que además son los impares y los masculinos, y en los que predomina la indeterminación, los más imperfectos, que son los pares y los femeninos. Como siempre, esta visión defectuosa de lo ilimitado se aprecia en Platón, pero sobre todo cobrará fuerza en el pensamiento aristotélico. Y para Aristóteles el límite es la materia, realmente para él el espacio es el perímetro que ocupa la materia. El límite es fundamental para entender la ontología, pero también para entender la epistemología, ¿no? El horos es este horizonte hasta donde llega el logos, más allá no puede haber nada. Entonces, por lo tanto, el infinito huye de toda capacidad de definición, así como del logos, que es la esencia del ser humano en el pensamiento griego antiguo. Y aquí cabe relacionar esta filosofía del límite aristotélica con la estética clásica que exponen Lactantievix y Bayer, como sabéis, los de los tratados de estética más importantes. Porque la belleza para los griegos está directamente determinada por la ética. Y el límite es entendido como una medida que permite el equilibrio entre contrarios, que es siempre la virtud fundamental del ser humano, este equilibrio. El justo medio platónico y aristotélico delimita y previene el exceso y el defecto. La virtud se personifica en la idea del límite. La falta del límite es una de las definiciones del infinito más comunes, la falta del límite. Desde esta perspectiva clásica, para el infinito es un concepto, para utilizar las palabras de Borges, corrupto y corruptor. Más es el horror. Más allá del límite, más allá de ese imposible más allá de ese infinito imposible y corruptor, pues estarían los monstruos, donde la razón se extravía y se anula. Paso brevemente al segundo modelo, si no, no me va a dar tiempo a llegar a los textos, que es el del horror al infinito. Frente al modelo del horror al infinito que se empleaba en la Grecia clásica, hay otro modelo que percibe el infinito como el espacio de la trascendencia de lo sublime y cobra especial fuerza en el tardía y sobre todo en el siglo XIX en el romanticismo. Su gran contribución será la de sacar el infinito de su abstracción irrepresentable e inaprensible y aportarle la posibilidad de materializarse en el símbolo artístico, de representarse. De origen místico y muy presente en la tradición cristiana neoplatónica, como comunión cósmica con la deidad a través de esta superación de límites físicos, la materialización de este otro modelo en estética que podemos llamar el amor al infinito, la encontramos en las representaciones artísticas del romanticismo, poesía, pintura, sobre todo, y de alguna forma también en la idea del espacio gótico que aparece en el texto fantástico. Hay importantes precedentes en la estética ilustrada, pues Burke y Kant, y sobre todo en los tratados de estética que encontramos en Schelling y Schiller y toda la jerarquía de estos libros.
Está asociado con lo indefinido y lo inconmensurable, pero con unas asociaciones tanto negativas por lo violenta de la sensación que provoca, como positivas porque permite, porque tiene un poderoso efecto trascendente que permite superar los límites sensoriales, materiales y racionales. Y está, como habéis adivinado, directamente relacionado con la conceptualización de lo sublime. Llegamos entonces al límite en el contexto posmoderno, y lo que yo quería era ver cómo estos dos modelos dialogaban con las manifestaciones que me he encontrado del infinito en los textos fantásticos de segunda mitad del siglo XX. Y ahí consideraron necesaria la conceptualización de un tercer modelo que para mí se caracteriza por un discurso del límite como construcción humana, cultural, artificial, y por aportar una nueva potencialidad al infinito, que no es una ansia ni una fobia como esos dos modelos anteriores, sino desde su carácter generador de múltiples relaciones entre el yo y el entorno. Y para explorar este paradigma, pues partiré de la ficción fantástica de Borges, que para mí es el autor que realmente representa todas las variaciones del infinito que luego otros autores retomarán y modificarán. Como sabéis, el infinito aparece como argumento, como forma espacial, como forma temporal, como símbolo en su obra, como el laberinto que se ramifica, el libro infinito, la totalidad espacio-temporal, etc. Y hay sobre todo un estudio que me interesa destacar, que se dedica a explorar estas formas, que es de Ana María Barruche. Y en ella destaca la atención, presta atención a las estrategias de Borges, del autor argentino, para provocar esos efectos de angustia y vértigo que derivan del infinito. Y esta es la tesis de ella, la angustia y el vértigo del infinito a través del texto. Sin embargo, lo que me interesa es plantear otra lectura de este infinito de Borges, más allá de ese efecto angustioso. Como sabéis, la literatura fantástica que ofrece Borges parece atrapada siempre en esta pregunta inquietante de cómo expresar la infinita multiplicidad que caracteriza la experiencia de lo real, cómo expresarlo. Aquella, y cito esta famosa cita de Aleph, enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. Esta es siempre su inquietud. Y bueno, un poco la propuesta que él nos hace siempre es a través del único medio que cuenta, que es el lenguaje. Es un medio limitado, pero a la vez capaz de crear infinitas combinaciones, ya sea a través de sus infinitas interpretaciones por parte del lector, por ejemplo. Enfrentándose a un problema de imposible solución, como expresar el infinito, opta por una aproximación a través del infinito, y esa aproximación es el texto. El infinito para Borges es un texto, es la totalidad en la singularidad, estas imágenes que se repiten tanto, ¿no? Lo infinito en lo singular, como la letra. Y esto es lo que Al-Azraqi llama, cito, la textura cabalística de la narrativa de Borges. Para ello, Borges utiliza en su poética fantástica formas del infinito que se repiten, pues por ejemplo, la Misenabim fantástica, este hombre que sueña nombre, que sueña nombre, que sueña nombre, la autorreferencialidad, la intertextualidad fantástica, de modo que no podemos identificar en qué momento empieza el texto, porque trata prácticamente de una tautología y hay una cita que dice hablar y escribir es incurrir en tautologías de la biblioteca de Babel. Y esta sucesión infinita que presenta también en la biblioteca de Babel, que es una figura que reconcilia lo limitado con lo ilimitado. Dice que su solución a esta paradoja del infinito, cito, la biblioteca es ilimitada y periódica, la idea de la sucesión. Y en el texto, como el espejo de la biblioteca, cito, el texto de Borges figura y promete el infinito. Así, a mi modo de ver, parece algo reductivo hablar de lo que dice Barrenechea como la angustia del infinito que siente Borges con su visión de un universo inabarcable e incomprensible, cita, porque para mí Borges también aporta una nueva potencialidad a esta angustia del infinito, esta figura del infinito, como una celebración del límite, como un umbral dinámico múltiple, sobre todo desde el punto de vista de la hermenéutica, como algo que nos define y nos permite entrar a jugar y a participar en el juego como autores, como lectores. Aquí hay una cita que me gusta mucho de él que dice: felizmente no nos debemos a una sola tradición, podemos aspirar a todas. Mis limitaciones y mi curiosidad dejan aquí su testimonio.
Y la última parte que me queda, bueno, enfatizar que la poética fantástica del infinito de Borges sienta las bases para mucho de la literatura posmoderna en cuanto a la literatura que juega con esta topología de la falta de fronteras. Y voy a presentar unos ejemplos que utilizan tres de las formas clásicas que he encontrado en la historia estética del infinito, que son, os pongo unas imágenes para hacerlo un poco más concreto, que son la pérdida de la delimitación, y aquí unas imágenes que juegan con la idea de borrar el horizonte. Entonces, la pérdida de la delimitación, la repetición de la delimitación, sí. La repetición infinita y la idea que es la más conocida de la autorreferencialidad. Y vemos el símbolo que acuñó John Wallis en el siglo XVII, que es el que conocemos hoy en día como el delimitación. Empezamos con la idea de la pérdida de delimitación como desaparición de la frontera física. Y para eso voy a utilizar también una expresión de Borges que mencionó en una entrevista a referirse a la sensación que él tenía cuando veía la pampa y hablaba de un vértigo horizontal, porque se hallaba una extensión que parecía que no tenía fin, que no tenía un punto de fuga donde reposar la vista. En la literatura fantástica, ese vértigo horizontal lo vemos en varios textos y con una figura que se repite, que es la figura del túnel sin fin, el túnel que no termina nunca. Lo vemos en El túnel o La sanción de Jacques Sternberg, del escritor belga, o en Los habitantes del relato de Eric Fay, escritor francés, también de Paul Legrand. Ese túnel infinito se vuelve metáfora del viaje sin destino, una especie de suspensión que provoca pues, la suspensión temporal a través de la horizontalidad del espacio. Los personajes de estos textos, sobre todo el de Eric Fay, se ve muy bien, están atrapados en esta estructura horizontal interminable y están expuestos al horror de vagar por un sistema sin referencia ni definición. De ahí el efecto fantástico del horror. Pero lo más interesante de esta figura no es tanto el horror, y es lo que me gustaría plantear, no es tanto el horror, sino la superación de este horror a través del texto. Es algo que yo creo que no he visto en otros trabajos, me he estado fijando más a raíz de esta conceptualización del infinito como una posibilidad de intersección entre límites, de crear nuevos límites. Y esta superación en los habitantes atrapados en el túnel, este viaje interminable, desarrollan una rápida y sorprendente adaptabilidad a esta nueva situación. Y el argumento precisamente se centra en esto, en los mecanismos de este grupo de pasajeros para generar una nueva cotidianidad que restaure esta sensación de normalidad en este imposible viaje sin fin ni finalidad. Como colectivo, como sociedad, buscan la forma de crear nuevos códigos que creen una nueva sensación de realidad, de normalidad, y aquí los paralelismos con la autopista del sur de Cortázar son evidentes, ¿no? Es decir, que buscan implantar un nuevo sistema de relaciones que permita a este colectivo identificarse y entenderse en el espacio interminable e indefinible en el que les ha tocado vivir, y la metáfora con la realidad. En el siguiente modelo, el de la multiplicación, bueno, pues si hablamos de un horror que puede surgir de esta suspensión, de este viaje infinito, también se puede formar este horror a través de la pérdida de referentes que deriva de la multiplicación. Y podemos ver en algunos textos como La banlieue de Sternberg o Une dure journée de Jean-Paul Rognier, que es un autor quebecois, la idea de la clonación de barrios idénticos suburbanos, la crítica urbana aquí es también evidente, que generan una sensación de homogeneidad y desindividualización que el sociólogo urbano Mackenzie ha conceptualizado bajo el nombre de la privatopía. Una sensación también de vértigo horizontal, de alguna manera, de algo homogéneo que no para de expandirse. En que no nos podemos entender como individuos porque somos uno más de estas miles de casas suburbanas. De la gran cantidad de relatos fantásticos que trabajan esta idea de la multiplicación suburbana, quizás, en las últimas décadas me interesa destacar una película, Coherence, no sé si la conocéis, que salió en 2013, y el argumento que plantea es el siguiente: 8 amigos se reúnen en una cena, también en una zona suburbana, de casas todas exactamente iguales, y esta cena, que parece que va todo bien, pues se ve truncada por la erupción de un cometa que desdobla su realidad en múltiples universos. Persiguiendo esta idea del multiverso, los protagonistas descubren que todas esas realidades paralelas están conectadas
Y no solo eso, sino que todas ellas contienen versiones ligeramente modificadas de sus vidas. En todas están cenando, pero en unas se llevan bien con su pareja, en otras se están peleando, etc. Y aquí realmente lo interesante, primero, es el horror inicial de saberse una versión más de un universo infinito. Pero como esto queda sustituido por un claro pragmatismo, que es el determinar en la realidad que creen que serán más felices, aunque para ello haya que asesinar a su doble y realmente ahí es otro tipo de horror. ¿En la realidad que qué? Que serán más felices. Que serán más felices. Bien, como me queda muy poco tiempo, me voy a saltar la última parte, que es la de la autorreferencialidad, la idea de la cinta de Mobius, etc., y concluir. Para trazar la trayectoria conceptual del infinito, que es una de mis obsesiones en los últimos años, la idea del infinito, he partido de dos grandes modelos que he creado yo, aunque aparecen en los tratados de estética de forma indirecta. El horror al infinito y la apología del infinito, cuya máxima expresión filosófica coincide con el pensamiento clásico por una parte y con la centralidad de lo sublime en la ilustración y el romanticismo. Y eso me ha llevado a la necesidad de trazar un tercer modelo que cobra fuerza en la segunda mitad del siglo XX y que he llamado, a falta de un nombre, pues el infinito relacional, en el que figura el infinito no como ansia ni como fobia, sino que se presenta desde su carácter generador de múltiples relaciones entre el sujeto y el entorno. Y para estas arquitecturas del infinito de las que he hablado, ¿no? El vértigo horizontal, el viaje sin fin, el multiverso, para mí apuntan hacia tres direcciones en lo fantástico posmoderno. Primero, que dejan constancia del poder de esta figura, de la figura del infinito, para desrealizar el texto y así provocar el efecto fantástico. Y como Barrenechea dice, cita, toda realidad se disuelve con la presencia del infinito. Segundo, que esta figura fantástica se puede entender como expresión y como crítica de algunos de nuestros miedos contemporáneos, como mencionaba, como el horror a la desindividualización en los espacios homogéneos que construimos, la automatización, la disolución del sujeto en un espacio en el que no encuentra fin o ni finalidad, etc. Y finalmente, y para mí esta es la gran aportación posmoderna que creo que he pasado por alto en otros trabajos, que es la posible superación de este horror al abismo, a la pérdida de centralidad y a la referencia, a través de una construcción rápida, colectiva, de un nuevo sistema de relaciones que aporten una nueva inversión de realidad. Entonces, es tanto una forma de revelar, pues como hemos visto desde la crítica posmoderna a lo fantástico, esta artificialidad de lo que llamamos realidad, como también nuestra capacidad de crear realidades en los espacios más inverosímiles. En primer lugar, muchas gracias por poder estar aquí y ya te he pedido disculpas antes, pero con tu permiso voy a utilizar uno de tus modelos para hablar de la transgresión del espacio para crear lo fantástico. Yo soy Aida Cordero, de la Universidad Complutense, y yo lo que estudio es el cine de terror español. Entonces, para esto lo que he hecho es transgredir mis propios límites y atreverme a intentar aplicar el modelo que ha creado Patricia en una película, en relatos narrados en una película. Y este es el resumen de un trabajo un poquillo más largo, que se llama La creación de lo fantástico a través de la transgresión espacial en la película La Bruja, de Witch. Y el objetivo es detectar aquellos momentos de la película en donde hay una transgresión espacial que ayudará a crear lo fantástico. Como digo, es un resumen del trabajo más largo. Así que voy a pasar un poco rápido a la parte teórica. El concepto de lo fantástico es un concepto que manejamos más o menos todos en este congreso y básicamente se trata de una disrupción en la realidad que conocemos y se crea pues, cierta inestabilidad en el mundo que digamos conocemos y de esa inestabilidad pues, pueden surgir emociones como el miedo, el terror, etc. Algo que crea sensación de inconformidad.
he utilizado una metodología pluridisciplinar. En primer lugar, una metodología cualitativa, lo que he hecho es observar la película y aplicar diferentes tipos de análisis. El análisis textual que me ha servido para desglosar la película, y luego he tenido en cuenta las características del terror postmoderno que define Isabel Pinedo, y también el análisis de Patricia García para estudiar las transgresiones espaciales. Y como digo, ella establece una serie de categorías, propone un relato para cada una de esas categorías, y yo lo que he hecho es utilizar un relato más largo, un relato audiovisual, y por tanto he encontrado que en ese relato existe más de una categoría, creo. No, Patricia me dirá. Así también se aprende. Un poco rápido, porque el terror postmoderno marida también con lo fantástico. Pues las ideas de Isabel Pinedo se centran pues, en los límites indefinidos, en que la acción se sitúa en el día a día, que es en nuestro mundo conocido es donde cualquier disrupción crea esa sensación de fantástico. No se crea el fantástico si nos situamos en lugares exóticos que nada tienen que ver con nuestra realidad cotidiana. El monstruo va a utilizar, o la amenaza va a utilizar la violencia, existirá lo irracional y no va a haber una explicación a lo que ocurre, o queda una explicación muy deslavada, y en definitiva se crea un universo nihilista en donde la amenaza, la tensión, la violencia van a ir en aumento, que es lo que va a ocurrir en esta película. Yo no sé si la habéis visto todos, pero si no la habéis visto, pues os voy a destrozar un poquito. Estáis a tiempo de salir. Bueno, Patricia considera que el lugar es allí donde algo sucede. También, al igual que Isabel Pinedo, la transgresión se produce en nuestros espacios rutinarios. Y me resulta muy interesante el concepto de umbral, porque en esta película casa muy bien con este concepto, porque va a haber un punto de concentración de esa tensión y de esa violencia, y también va a ser el punto de acceso a lo sobrenatural. Ahora lo explicaré. Esto es un resumen de las transgresiones espaciales. Un poco por encima, las transgresiones del cuerpo son aquellas que se refieren a cómo percibe nuestro cuerpo el espacio y cómo se percibe él en el espacio. Esto grosso modo, es muy resumido. Los límites, pues, tiene que ver con que los seres humanos necesitamos una serie de límites, una serie de elementos para entender nuestra realidad, y sin eso pues estamos un poco vendidos, y donde se crea el fantástico. Y por último, pues la transgresión de jerarquía, que es donde se transgrede la ilusión de verosimilitud, porque la relación entre continente y contenido pues no llega a ser exactamente la relación lógica que debería de tener. Ahora lo veremos en la película. Y en amarillo están las subcategorías que yo he encontrado en la película de la bruja, que son los espacios caníbales, la transgresión de los límites elásticos y la jerarquía suspendida, que ahora lo veréis más fácilmente. Paso al análisis. Os voy a contar la sinopsis de la película para quien no la haya visto. Pues es la historia de una familia de inmigrantes europeos que viajan a Estados Unidos, es del siglo XVII, más o menos, tampoco está muy definido, pero aproximadamente es esa época. Son expulsados por diferencias de opinión en cuanto a la moralidad y la religión. Entonces la familia es expulsada y viajan hasta que encuentran un lugar donde ellos consideran que es un lugar ideal para sentarse. Es un claro, en un bosque, rodeado por un riachuelo, todo muy verde. Y bueno, empiezan a suceder cosas extrañas como la desaparición del bebé. También van a tener escasez de comida, y todas estas tensiones pues van a llegar a un final un poco violento, un poco escabroso. Además, toda esta comprensión tan férrea de la religión pues da lugar a leyendas como la existencia de brujas, y en un momento dado todos los rumores van a tener un objeto, que va a ser Thomasin, que va a ser la hija mayor. Ella va a ser casi la culpable de todo lo que ocurre. Bien, este es los títulos de crédito. Como vemos,
ahí ancla perfectamente el espacio y el tiempo, una historia de Nueva Inglaterra. Pues como he contado, ese contexto en donde los puritanos europeos llegan a Nueva Inglaterra buscando unos asentamientos donde crear comunidades. Y este es el primer plano de la película, queda claro que la protagonista es ella, es Thomasin. Y aquí vemos al padre, a William, siendo juzgado por unos jueces y bueno, esa frase, no puedo ser juzgado por falsos cristianos, deja claro que es un hombre pues, muy arrogante. Bueno, me expulsáis, pero yo soy mejor. Y una vez que la familia ha sido expulsada, solo queda Thomasin en la sala y muestra una cara de perplejidad ante el destierro. Y este es el momento en el que se puede considerar que se crea la inestabilidad de su mundo conocido. A partir de ahí va a ir todo lo que está abajo. De hecho, este plano que lo he elegido me resulta muy significativo porque es un plano semisubjetivo de ella, mirando cómo le cierran literalmente la puerta en las narices de la colonia. Y en ese momento se da cuenta de que nada va a volver a ser igual. Este es lo que voy a contar, las transgresiones de espacios caníbales, de límites elásticos y de jerarquía suspendida. Los espacios caníbales son aquellos que se apropian del cuerpo. El espacio es una entidad que devora al sujeto humano y este espacio va a ser ese bosque. Esta es la desaparición de Sam. El bebé está muy feliz jugando con su hermana y en un momento dado, en la tercera captura de pantalla, se ve que cómo le cambia ligeramente el rostro hacia cierta preocupación, pero no hay ningún movimiento, no hay ningún sonido, no hay nada que anticipe lo que va a suceder, que es la desaparición, excepto el contraplano, que es la cara de, bueno, no se ve muy bien, pero Thomasin tiene una cara completamente descompuesta. ¿Por qué? Y eso que ya sea aclarado, porque la película es un poquito oscura. Bueno, se le ve a ella la cara descompuesta y aquí entendemos qué es lo que ha ocurrido, que es la desaparición del bebé, pero sin nada que lo haya anticipado. Es muy extraña esta desaparición. La cámara, el sujeto enunciador, en este caso lo que hace es una panorámica vertical sin cortes que dirige la mirada hacia el bosque, está culpabilizando al bosque. Y Thomasin se acerca corriendo al bosque llamando a su hermano, pero no lo va a encontrar. El bosque ha canibalizado a Sam. ¿Y por qué estoy hablando del bosque y no de una entidad demoníaca o de una entidad como pues en La Bruja, del nombre de la película? Pues porque realmente, una vez tras el visionado de esta película, no existe una amenaza física concreta. Va a haber los rumores de la bruja, van a aparecer pues, varios personajes, pero que no se les ve claramente, van a aparecer un conejo un poco extraño, Black Phillip, que es la cabra macho. Todo elementos que se relacionan de alguna manera con el demonio, pero realmente la amenaza física que va a quedar clara va a ser el bosque. Por eso en esta película yo creo que es muy importante el espacio para crear lo fantástico. Y la siguiente transgresión de espacios caníbales es la propia conversión de Thomasin como bruja. Lo siento, me ha contado el film. Tras filmar pues una vez que sucede todo lo que sucede en la película, Thomasin claudica, firma el libro del demonio y a donde se dirige ella es hacia el bosque. Vuelve otra vez allí. ¿Firma el libro del demonio? Sí. Vuelve hacia el bosque y es donde se encuentra pues, a su nueva familia. Y no hay una bruja, sino que hay varias brujas. Por eso digo que no está centrado, no hay una figura demoníaca. El bosque es la entidad que desde donde parte y hacia donde vuelve todo. La siguiente transgresión espacial es la transgresión de los límites elásticos, que son estos límites que van cambiando a medida que avanza, en este caso a medida que avanza la narración. Y los personajes pues acaban siendo incapaces de determinar ninguna distancia entre ellos y su espacio físico. Aquí es importante recordar el concepto de umbral como punto de violencia y de tensión y como punto de entrada a lo sobrenatural. Y en esta película los límites van a ir cambiando constantemente. En primer lugar, cuando son expulsados. Esta es
En el centro, más o menos, está el carromato de la familia, que tras salir de un espacio delimitado, que es la colonia donde viven, pues van a un espacio vasto, un espacio sin definir. Ahí empieza el nerviosismo y la inestabilidad de este mundo conocido. Sin embargo, cuando llegan a ese claro del bosque, Catherine y William, que son los padres de la familia, van a prohibir expresamente a sus hijos que se acerquen a ese bosque. Por eso Thomasin no entra en el bosque cuando desaparece su hermano. Pero estos límites van a ir cambiando a conveniencia de William. Y tras la desaparición del bebé, William convence a su hijo mayor, a Caleb, para que se acerque con él al bosque, ya no a buscar a Sam, sino a buscar si existe algún animal en las trampas que él ha puesto, porque tienen problemas de alimentación que ahora veremos en la siguiente transmisión. Entonces Caleb se sorprende de que su propio padre sea el que esté desdiciéndose de sus propias prohibiciones. Esta es una captura del guión original. He subrayado la palabra forbar, la palabra Caleb le dice a su padre: tú y madre siempre nos habéis prohibido entrar aquí, y su padre es el que le cambia los límites y le dice: este es nuestro hogar ahora, no lo temas. Entonces, de alguna manera, ese límite ha vuelto a cambiar. Entonces, Caleb ya no sabe muy bien qué hacer, y por eso, tras Caleb, va Thomasin con él también, porque ya los límites han cambiado, ya pueden transgredirlo. Y en este momento, al ir Thomasin con él, en este momento desaparece Caleb. Entonces, de nuevo, los rumores vuelven a apuntar otra vez a Thomasin como la culpable de todas esas desapariciones, a pesar de que hayan sido los padres los que han transgredido los propios límites, los que los han cambiado, los que los han ampliado, por así decirlo. Y una vez que ha entrado en el bosque, esto es uno de los planos finales de la película, no sé si veis ahí, como en el centro hacia arriba, que ya no se trata de una transgresión en horizontal, sino que es una transgresión en vertical, ya vuela, incluso, ya transgrede las leyes físicas. Este es el final de la película, esta es la transgresión total del espacio y de los límites. Y la última transgresión es la transgresión de la jerarquía suspendida, que como he comentado, el espacio contenedor, que va a ser el bosque, y el contenido, que es este claro donde establecen su granja, se van a relacionar entre ellos, pero no de la manera lógica en la que se espera. Es decir, cuando llegan, ellos están muy contentos, rezando porque han encontrado un sitio aparentemente fértil, aunque en el guión la descripción que hace del bosque es un lugar profundo, perturbador y ominoso. De alguna manera ya está anticipando lo que va a suceder, pero aparentemente es un lugar fértil donde asentarse. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, pues vemos como el huerto no se aprecia bien, lo siento, está todo no está verde, está quemado, el maíz está corrompido. De ahí vienen sus problemas alimenticios, porque no son capaces de que nada crezca en esa granja. Y esto también propicia la violencia familiar, claro. Y además, es un sitio del que nunca más van a poder salir. Una vez que han llegado allí, nunca más van a poder salir. Además es que está robado de tal manera que el bosque parece que cada vez ocupa más espacio. En un momento dado simplemente se ve el claro, pero ya llega un momento que no tienes muy claro, no tienes muy claro dónde empieza el bosque, dónde acaba el claro o de qué manera pueden salir de ahí. Los personajes ya pierden las coordenadas y se pierden completamente. Y las conclusiones, tres conclusiones muy rapiditas, es la presencia en esta película se ve muy bien el concepto, que ha reflejado muy bien el concepto de umbral como lugar donde se concentra la violencia, la tensión, y a su vez como puerta de entrada a lo sobrenatural, queda justo en el límite entre la entrada al bosque. En esta película predominan la transgresión de los límites elásticos, van cambiando a la vez que Thomasin va siendo cada vez más aislada y más acorralada. Supongo que lo que hay es una intención inicial de provocar ese repudio familiar para que sea Thomasin o tu propio la que acuda a la llamada del bosque, a esa llamada demoníaca.
Y por último, pues, tras el análisis se demuestra que el espacio es uno de los mejores elementos para crear la verosimilitud y por tanto para que esas transgresiones de lo fantástico funcionen para crear lo fantástico. Yo me acerco al hotel, digo, un poco mi hipótesis de trabajo ha sido en relación al hotel y al viaje, comparándolo como cómo aparece en algunos textos más bien fantásticos clásicos con lo que vemos en cuentos y relatos recientes, con una pequeña cala en El Resplandor, de la que no pretendo decir nada que no se haya dicho. Bien, como yo soy un poco aburrido, voy a leer básicamente. Experimenta un malestar ya en su primera noche de hotel, y en el caso del personaje de Lovecraft es malestar, confusión, incomodidad y hasta asco. En fin, me da la impresión que esta confrontación con la geografía desconocida, indeterminada o inclasificable puede actuar como una estrategia preparatoria para lo sobrenatural. Y luego creo también que la experiencia, por tanto, muestra un desajuste del individuo con el nuevo territorio y sus habitantes. Y gracias a lo fantástico es como una toma de conciencia de otras realidades, o en el caso de Lovecraft, una pérdida del antropocentrismo. Naturalmente la experiencia del viaje ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Se sitúa la emergencia de los hoteles hacia principios del siglo XX, cuando entonces se creía que el negocio turístico era una cosa masiva, iluso. La ficción se hace eco de ello y convierte el hotel en uno de los espacios de la modernidad, tanto de la literatura como en el cine. El hotel pasa de ser un espacio en el que guarecerse o encontrar la amenaza de lo desconocido a un ámbito que desafía el orden tradicional de la sociedad, se convierte en un espacio de tabúes. Y de este modo también el abandono de lo familiar no supone tanto una confrontación con lo extraño, exterior, foráneo, sino más bien se mide en relación con la propia circunstancia individual o familiar. Y a esto, y por eso ahora, El Resplandor, ¿no? Para mí, relacionado con esto, hay El Resplandor tiene ciertas particularidades. Y es obvio, y estoy convencido, pero vamos, realmente convencido, que ustedes lo saben mejor que yo, el Resplandor o el hotel del Resplandor corresponde a un espacio de regambre gótica. Hay un estudio de Tony Magistrale, y esto es un nombre real, que dice que la fuente del Overlook es la casa de Usher, y él establece como tres paralelismos, ¿no? El hecho de que es una mansión o un espacio lleno de pecado y muerte, en el que el interior del hotel es un reflejo de la psique de Torrance, y que al final ese lugar deviene prisión, ¿no? Tanto de Usher como de Jack Torrance. La diferencia para mí es que, si bien el final de Usher identifica su destino con el de su familia, el de Jack Torrance lo va a separar definitivamente de su mujer e hijo, para convertirlo en una nueva versión de Delbert Grady. Grady es ese vigilante o conserje o encargado, como quieran traducirlo, que, vamos, entre otras cosas, es el padre de las ominosas niñas. Y hay un diálogo entre ilógico y premonitorio de Jack con el fantasma de Grady, que todos recordarán por la película, o también quizá por la novela. A mí me interesa una de las réplicas en la novela de Grady, quien dice: el vigilante es usted, señor. Es algo incluso cómico, porque están discutiendo quién es el vigilante del hotel. Dice: el vigilante es usted, señor. Siempre ha sido el vigilante. Estoy seguro, señor, porque yo siempre he estado aquí. El mismo director nos contrató a los dos al mismo tiempo. Notarán las incongruencias cronológicas al respecto. Se encuentran en un baile que recrea una atmósfera que no coincide temporalmente ni con uno ni con otro. Ambos, evidentemente, no fueron contratados al mismo tiempo. Y por último, el uso de siempre, que aparece subrayado, en principio es un contrasentido, ¿no? Es decir,
En realidad es bastante natural dentro del ámbito fantástico, ¿no? Estamos en un reino de fantasmas, por lo tanto en la atemporalidad de los fantasmas, y a ese espacio Jack va a ingresar y se va a quedar. Y a ello, por ejemplo, obedece, entiendo yo, la elección de Kubrick al final de la película de situar a Jack en la fotografía de 1920 y algo, ¿no? Que es a la que corresponde el baile. Que el hotel es una amenaza para el orden familiar se puede comprobar también el hecho de las razones que hacen de la habitación 217 o 237 un lugar del tabú, puesto que se relaciona con la prostitución, el adulterio y el suicidio, ¿no? Ingredientes todos ellos de una conducta en principio no normativa y que acechan directamente el bienestar de la familia. Si la amenaza del hotel en El Resplandor está relacionada directamente con la vida familiar o personal del individuo, la amenaza que veremos a continuación con los personajes afecta a estos sujetos en su propia unicidad. Son individuos de pocos o ningún rasgo particularizador. En lugar de por el pasado, están determinados por un mero presente de movimiento, parecen solitarios y carecen o fracasan en su vida privada. El hotel se configura entonces en perfecta osmosis con este sujeto vaporoso y sin sustancia. Y yo, para trabajar esta idea, he consultado dos libros colectivos recientes: Vidas de Hotel, antología compilada por Eduardo Berti de este mismo año, y 201, la colección de 99 relatos que recrean la maldición y el motivo ya de dicha habitación, la habitación 201. Como saben, esta última colección recrea demasiada literatura, el microrelato pseudofantástico de David Roas, donde la expectativa generada por una ominosa coincidencia se ve frustrada por un final sin incidentes. Así, detrás de la cifra no hay maldición alguna, sino una mera e insignificante repetición. De este modo, los relatos de la 201 transitan por este motivo y sus alrededores: el del número o la habitación maldita, el de la repetición ominosa o no, o incluso convierte la historia en una suerte de ceremonia o lugar de peregrinaje para literarios o literatos o aspirantes al oficio. Es decir, la génesis de estos textos, de estos 99 textos, está marcada por el originario 201, pero a su vez el tratamiento de la habitación y del hotel coincide con el que encontramos entre algunos de los cuentos de Berti. Me interesa presentar la aparición del hotel como espacio en el que quedan abolidas las identidades de los lugares. Como es sabido, los moteles pueden ser ejemplo del concepto de no lugar, articulado por Marc Auger, ese enclave de paso sin rasgos identitarios, perfectamente intercambiable, y que guarda poca o nula relación con el lugar geográfico en el que se halla. Sin duda, el relato breve o ultrabreve es el canal idóneo para representar este espacio de pocas cualidades, lo que también se transmite a los personajes. Ya digo, individuos solitarios, de edad indeterminada, historia gris y escasa vida personal. Esta despersonalización se corresponde con la fragilidad del sujeto o de sus seres cercanos, que muy a menudo es devorado de una forma u otra por el hotel o sus habitáculos. Como por ejemplo en el cuarto menguante de Luis Artigue, en Noche de Hotel de Eduardo Berti o en Instantáneo de Santiago Eximeno, donde los familiares del protagonista habitan solo en el revelado de una fotografía como fantasmas de la habitación. Ya digo, esta condición problemática del sujeto se corresponde con la caracterización del espacio, sea la habitación o el hotel en su conjunto. Y esto se muestra literalmente en el relato de Teresa Serván, Habitar un hotel es morir un poco, donde un personaje no puede localizar su habitación en el plano de incendios del hotel, ni siquiera los números que identifican a la habitación, y al final acaba por perder incluso su cabeza, no puede ni siquiera tocarse su propia cabeza. Del mismo modo, la homogeneidad de los espacios propicia el salto efectivo a la homogeneidad de los individuos y sus historias, lo que se expresa a través de relatos sobre transferencia y confusión entre personajes. La coincidencia favorece el entrecruzamiento de las historias, como en Hotel Almagro, de Ricardo Piglia, en donde un protagonista vive entre dos habitaciones que son muy similares entre sí, y eso favorece
digamos que prepara para la transferencia. Es decir, el personaje encuentra una carta en uno de los hoteles que habita, es un personaje que vive entre dos hoteles, y encuentra la respuesta a esa carta en el hotel de la otra ciudad, ¿no? Sugiriendo una comunicación entre las habitaciones o la abolición de la distancia. Anonimato, comportamiento análogo suscitan también un miedo a la reduplicación. Una pesadilla que se convierte en realidad en el cuento de Dino Buzzati, El pasillo del Gran Hotel. Aquí dos huéspedes se encuentran hasta 3 veces en la puerta del servicio y hasta 3 veces repiten el mismo recorrido simétrico. Finalmente deciden refugiarse en el hueco de una puerta a igual distancia del lavabo, a la espera de que el vecino haga uso del servicio y desaparezca. Y esto no funciona, ya que al amanecer el narrador contempla cómo la mimetización del comportamiento se ha extendido al resto de huéspedes de todo el hotel. Y entonces contempla cómo yo, en pata, acurrucados en los huecos de los cientos y cientos de puertas, están dormidos. Uno de rodillas, otro sentado en el suelo, otro adormilado de pie, como los mulos, pálidos, destrozados, como después de una noche de batalla. De este modo, lo único que salva de esta dinámica homogeneizadora es el número, el guarismo de cada puerta, indicador del habitáculo que el huésped casualmente ocupa. La cifra es el principio que ordena los lugares que ocupan los individuos, el único elemento que le confiere una identidad y, si quieren, también una delimitación. En este sentido, llama la atención 2 relatos en que se conculca precisamente esto. Una reserva de Gonzalo Málaga, donde un personaje llega a un hotel que tiene una sola habitación, la 201. Lo cual, si bien es posible, es altamente extraño. Pero todavía no es más el desenlace. Porque el personaje termina saliendo del hotel para caminar solitariamente por esta ciudad en la que no consigue dormir, dice, y tampoco regresar a la habitación. Dice, nadie ha vuelto a despertar. Ese es el fin del relato. Ya digo, el otro relato es La búsqueda de Diego Prado, donde un personaje ingresa en una planta de hotel donde todas las habitaciones tienen el número 201, a las que tampoco puede entrar, lo que también le ha condenado a deambular perdido por este largo pasillo sin fin, pagando de puerta en puerta lo mismo que un vendedor de enciclopedias. En ambos casos, pues, el relato termina con una condena a una solitaria existencia errante por un espacio uniforme en el que ya no funciona la numeración. La ruptura del orden numérico impide identificar y, por tanto, diferenciar los lugares. Hacia un espacio indiferenciado conducen también los últimos relatos que mencionaré. Esclarecimiento, de Luisa Valenzuela, y La caída, de Juan Antonio Muñoz Rengel. Estos 2 cuentos, entiendo, participan de lo que Patricia García denomina fantástico del espacio, ya que las habitaciones son en sí sendas imposibilidades desde la lógica espacial. El relato de Valenzuela presenta un punto multidimensional que permite la yuxtaposición de los huéspedes en una misma habitación, sin que se den cuenta. Mientras que el segundo nos traslada a una suerte de cuarto cubícuo que conecta con todas las ciudades del mundo. De distintos modos, ambos cuentos proponen sendas formas de abolir el cambio a través del espacio. Así, concluye el narrador en La caída, he recorrido sin moverme todas las ciudades del mundo, pero no conozco de ellas más que lo que, con suerte, me permiten las vistas de esta habitación maldita. Y espero con angustia cualquier cambio, por pequeño que sea, que me saque de esta caída infinita. Este personaje varía su posición geográfica, pero percibe siempre el mismo mundo. En definitiva, la maldición de la 201 consiste en desembocar siempre en el mismo lugar. A diferencia de aquellos lugares inclasificables que inquietaban a los personajes de Stoker o de Lovecraft, aquí la amenaza consiste en quedar atrapado en un solo espacio. Me interesa también esta imagen de la caída que aparece en el cuento de Rengel, porque para mí connota la idea de un mundo en declive. Y yo lo conectaría con este aire también apocalíptico que tiene los desenlaces de una reserva y una búsqueda. En tanto cuando los personajes desembocan en sendos espacios indiferenciados y sin historia por los que vagarán eternamente en solitario.
Y voy concluyendo. Como dice, y es la última vez que la cito, lo prometo, Patricia García en su estudio sobre el espacio, la transgresión de determinados órdenes en el relato fantástico muestra la necesidad que tiene el ser humano de esos mismos órdenes para enfrentarse al mundo. Del mismo modo, esta indiferenciación paradójica del espacio a la que conduce el hotel recuerda la necesidad de cambio, diferencia o historia para habitar el mundo. Es decir, como siempre, habitáramos en un centro del hotel, en un centro de ciudad donde solo hay tiendas de souvenirs, tiendas de 24 horas y Björk. De lo contrario, se experimentarán las sensaciones del protagonista de La bruma, de Jacques Externer, quien, resignado a habitar para siempre en un hotel inencontrable, tiene la sensación de estar en un espacio cuyo color tenue parecía indicar que había llegado a un sitio donde se acababa el tiempo, donde se acababa todo. Gracias.